veremos esta serie que ya empezamos, vamos en retroceso. Ahora veremos otro personaje que se llamó John Hus, ¿sí? Y vamos a ver lo que Dios habla, que las escrituras fue lo que impactó sus vidas. Las escrituras es el filtro para marcar cualquier religión. A través de ella nos dice si esa religión es verdadera o no. Amén. Si tu vida es verdadera o no a través de la palabra. Y hoy veremos esta frase que dice antes: la palabra de Dios no está presa. Pablo estuvo preso, pero él siguió escribiendo. Y algo parecido le pasó a John Hus. Amén. Él lo metieron a la cárcel y le preguntaron: ¿y ahora qué vas a hacer? Porque ya no puedes hablarle a la gente. Y él tomó esa frase de Pablo que dice: la palabra de Dios, ¿qué? No está presa. Amén. Yo estoy preso, pero su palabra sigue. Y hay una promesa que el mundo pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Ok, vamos a empezar y acompáñame a Pedro. Segunda de Pedro 1, 16 al 25, vamos a leerlo. Y él dice algo bien interesante que nos ayuda, que creo que ellos también leyeron, y que tenemos la palabra profética más segura. No hay otra. Amén. A través de ella Dios nos habla. ¿Ya estás ahí? Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no les vengo a hablar fábulas, ¿sí? Yo les vengo a hablar de lo que yo viví y vi con mis propios ojos. Ponlo más bajito. Sí, pero en menos, me va a dar frío. Ándale. Dice: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Sigo? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, cuando fue bautizado: este es mi hijo amado, en el cual ¿qué? Tengo complacencia. ¿De qué hablaba Pablo? De lo que él vio y participó. Y él estuvo ahí en el bautizo tal vez y escuchó la voz del Padre desde el cielo. Este es mi hijo amado. ¿Seguimos? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. En el monte de la transfiguración estuvo él, Juan y Santiago, y fueron y estuvieron. Y mira, ¿qué le pasó a Jesús? Jesús estaba en un cuerpo humano. En el monte de la transfiguración, Jesús abrió el velo en su carne y ellos pudieron ver en Jesús un ser de luz. Y se presentó Moisés y el profeta. Amén. Y Dios le dijo: está Moisés, pero sigue a Jesús. A él sigan. Entonces él estuvo ahí, él sabía a quién seguía. Amén. Pero mira lo interesante. Dice el 19. Tenemos también, o sea, él dice: yo tuve esa experiencia, pero yo no te puedo, tú no puedes vivir de la experiencia de otros. ¿Me escuchas? Esa fue la experiencia de Pablo. Él estuvo ahí, él lo vio, ¿sí? Él palpó, él vio su poder. Pero aparte de haberlo visto, yo no puedo vivir de la fe de otros. Amén. De la experiencia de otros. Yo tengo que tener mi propia experiencia con Dios. Y una de ellas es a través de las escrituras. ¿Sale? Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien ¿en qué? En estar atentos. Y mira cómo lo menciona: como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué pudiera ejemplificar un lugar oscuro? Un lugar de tinieblas, un lugar de pecado, un lugar donde no hay luz. ¿Qué significa que no hay luz? Que no hay verdad.
Amén. En medio de tanta mentira surge la luz, surge la verdad. Y la verdad, ¿qué? Nos hará libres. Amén. Entonces dice, tienes que estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ellos tuvieron la palabra en sus manos y su vida fue transformada. ¿Sigo? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ¿qué? Es de interpretación privada. Porque ya desde los tiempos de Jesús, los fariseos decían que ellos solos tenían la interpretación. Con el tiempo fue peor, ¿sí? ¿Sabes que la Biblia fue escrito en el Antiguo Testamento en hebreo, algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento en qué? En griego, ¿sí? Luego, la iglesia dijo que el idioma de los ángeles era el latín, y cambiaron del griego al latín y salió la Vulgata latina, pero pocos hablaban latín. Amén. Y ellos tenían su propia interpretación de las escrituras. Pero dice la Biblia que no es de interpretación privada. La Biblia tiene que ser expuesta, ¿sí? Y la podemos interpretar con reglas de interpretación para que nos dé el mensaje que realmente estuvo ahí. ¿Sale? Nadie puede decir, esta es la revelación que a mí Dios me dio. No, es para todos. Si no la interpreta tal persona, no sirve. Por decir un ejemplo, los adventistas tienen las revelaciones de Elena G. de White. O sea, ella tuvo sus interpretaciones y ella dice que para poder interpretar la Biblia, tú tienes que tomar las interpretaciones de ella para interpretar la Biblia. Gran error, porque no es de interpretación privada. Amén. El mismo Espíritu Santo te revela las escrituras y hay muchos que ya estudiaron que te sirven de apoyo para hacerlo. ¿Seguimos? Porque nunca la profecía, la palabra, todo el Antiguo Testamento fue traída por voluntad humana. Es más, Pedro cuando escribió no se imaginó que un día lo íbamos a leer. Ellos no se imaginaban, todos los que escribieron cartas, libros, ellos no se imaginaban que todos esos escritos iban a ser parte del canon bíblico. No sabían, pero Dios, ¿qué? Él sí sabía. Él estaba atrás de todo. Y él sabía que el hombre necesitaba las escrituras para vivir. Es su instructivo de vida. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres apartados, eso significa santos, Dios los apartó de su vida de pecado. Santos hombres de Dios hablaron siendo motivados, ¿sí? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchos fueron inspirados ¿a qué? A hacer. Y muchos fueron inspirados a escribir. Amén. ¿Jesús escribió algo de sí mismo? Jesús no escribió nada de sí mismo. Él fue inspirado, que es Dios, a hacer las cosas. Amén. Pablo escribió libros, cartas, pero también Lucas escribió de Pablo. Amén. Y todo lo que está escrito fue porque fueron inspirados a hacer. La única carta, el único libro que no termina con un amén es el libro de Hechos. Termina el libro de Hechos y no dice amén. Todas las cartas se despedían con un amén. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos se dice que se sigue escribiendo. La historia de la iglesia se sigue escribiendo. Dios sigue inspirando a hombres ¿a qué? A hacer la obra del Espíritu Santo. Amén. Ya no a escribir libros sagrados, ya está, ya no necesitamos más, pero sí hacer. ¿Qué se escribirá de ti y de mí? ¿Qué se está escribiendo de ti? Nació, fue a la iglesia y murió. No ganó a ni uno, pero creyó en Jesús, bueno, pasó de panzazo. No, que se escriba una historia de ti. Amén. Una vez llegó un hombre a un pueblo y les dijo, él le gustaba hacer crónicas de grandes hombres. Y dice que llegó a un pueblo y dice, oigan, en este pueblo ha nacido un gran hombre. Y le dijeron, no, dice, aquí no nacen grandes hombres, nacen niños, dice. ¿No?
ya esos niños crecerán. Nadie nace un gran hombre, amén. Nadie nace una gran mujer, se va formando. Es más, cuando se escribe de ellos ya ni están, ¿no? Ya cuando murieron ya se escribe sus historias y ellos nunca se enteraron, ¿sale? Entonces tenemos la palabra de Dios. En esta serie que estamos volviendo a la palabra. Me da gusto, hermanos, que me han dicho: pastor, seguí su consejo de escuchar la Biblia dramatizada. ¿Quién la escuchó esta semana? Escuchamos y mira, hasta me eché todo Mateo, todo Marcos, todo de escuchar la palabra. Amén. Bienaventurados los que oyen, dice, y bienaventurados los que leen. El estar expuestos a las escrituras alimenta nuestro espíritu. Amén. Da fuerza a nuestra alma. Y si tienes un espíritu fuerte, aún hasta tu cuerpo es fortalecido. Amén. Ok, seguimos. La palabra de Dios no está presa. ¿Quién dijo esta frase? Pablo. Mira, Pablo, sigo, en 1 Timoteo 2:8 le escribe a su discípulo Timoteo. Le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Cómo supo Pablo que Jesús resucitó de los muertos? Pedro lo vio, amén. Pedro estuvo ahí, pero Pablo no, amén. Pablo no fue de los discípulos. Pablo fue un 13º apóstol a los gentiles. A Pablo se le presentó, amén. Así como a nosotros no hemos visto a Jesús, pero por la fe lo creemos. Y él dice: resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio, sigo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de un malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios corre, sigue haciendo la obra. Fíjate qué tan hermoso, sigue. Y mira cuántas cartas escribió Pablo en la prisión. En el libro de Hechos 21 hace referencia de que Pablo fue encarcelado en Roma, y ahí encarcelado él escribió estas 4 cartas: Filipenses, Colosenses, Efesios, y una carta muy personal a Filemón, ¿sí?, sobre Onésimo, un esclavo que él tenía, que se había ido huyendo de él, y él le predica el evangelio en la cárcel, se convierte y lo regresa a Filemón. Amén. ¿Y dónde estaba Pablo? Encarcelado, pero la palabra no está presa. Y más ahora con las redes sociales, ¿no? Ayer me contactó una señora de Estados Unidos, pero dice que ella vivió en Veracruz y tiene ya 20 años en Estados Unidos, y nos manda saludos. Me mandó saludos, que ha estado escuchando las predicaciones, que le gusta. Me saluda a la iglesia, pastor. Digo, mira, la palabra más aún no está presa y anda llegando por todos lados. Amén. Pero que así como corre la palabra, también nuestras vidas sean movidas por el Espíritu Santo, guiados por la palabra. Amén. Y hoy te quiero hablar de este hombre, John Hus. Nació en 1367. En otras bibliografías dice el 70, 71, pero vamos a ponerle esa fecha, ¿no? Nació en Usinek, una pequeña villa de la región de la Bohemia meridional. Este hombre, en cada etapa, mira, a mí me encanta leer las biografías de personas porque me desafían. Yo pienso esto: veo a Jesús, y digo, bueno, pero Jesús era Dios, aunque fue hombre, lo entiendo. Veo a los apóstoles y los tomo como personas que Dios escogió. Pero cuando leo bibliografías de personas comunes en el transcurso del mundo, fuera de la Biblia, que siguieron la Biblia, a mí me desafían. Hombres que hicieron, hombres que dieron, hombres que hicieron cosas que trascendieron en la historia, me motivan a mí también. Amén. Y este hombre, dice su biografía, que su papá murió cuando él era muy pequeño y solo fue criado por su mamá. ¿Y cómo hace falta un padre? ¿Sí o no?
pero él conoció a un padre mayor, que es Dios, y él le consoló, él estuvo con él. Y dice la historia que este hombre de niño veía a los papas, ¿sí?, a los sacerdotes con sus vestimentas, con sus togas, con sus parafernarias, y él quería ser sacerdote. ¿Por qué? Él lo confiesa en uno de sus escritos, dice, porque viven bien, dice. Así tú has visto fotos de papas de la antigüedad, eran gorditos, cachetones. ¿Por qué? Porque tenían buena vida. Amén. Entonces él veía a los sacerdotes, pues comían bien, vestían bien, y esa era una de sus primeras inquietudes para hacer. Amén. Pero el estar expuesto a las escrituras marcó la gran diferencia. La gente lleva un correr, hay una ola que está corrompiendo al mundo. Amén. A los jóvenes, hay una ola que está corrompiendo la religión. Pero si tú llevas la palabra, tú vas contracorriente. Amén. No te dejas llevar por lo que los otros dicen. Aun por si tu pastor dice algo que va en contra de la Biblia, tú te paras y tú dices, hey, espérate. Y viene la ola, no, vamos. Pero así no dice la Biblia. Amén. Porque tú quieres agradar a Dios. Y este hombre fue uno de ellos. Él se paró y él fue en contra de lo que había sido establecido. Y se dice que entre toda la gente fue el único de esa época. Eso a mí porque a veces uno espera que haya más, ¿no? Vamos, hermanos, vamos. No, a veces a lo mejor nada más seas tú en tu casa y no haya nadie. Hermano, sigue adelante. Amén. Dobla rodillas, camina con él porque no va solo. Amén. Seguimos. Mira una de sus frases, y esa frase fue la que lo llevó a la cruz. Porque lo que crees determina cómo vives. ¿Escuchaste? Y él creía eso y murió por la verdad. Dice, busca la verdad. ¿Qué más? Escucha la verdad. Una vez que la sabes, enseña la verdad. Ama la verdad. Vive la verdad y defiende la verdad hasta la muerte. Y eso lo llevó hasta la muerte, porque él defendió la verdad. Dice, yo no puedo negar la verdad de Dios. No puedo, estaría en contra de mí mismo, dice. Y murió por la verdad. Amén. Nosotros tenemos que defender la verdad de Dios. ¿Sale? ¿Seguimos? Otra frase que él dijo, dice, prefiero herirlos, lo hemos dicho nosotros, y a veces no sabemos quiénes fueron los precursores de algunas frases, pero él se le atribuye esta frase, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Hermanos, la mentira mata. ¿Escuchaste? Una mentira dentro de la iglesia te puede llevar a morir espiritualmente. Dale a Dios, si tú le das a Dios, Dios te va a tomar en cuenta. No, Dios no ve tus ofrendas, Dios ve tu corazón. Amén. Y tu corazón determina tu ofrenda. Es tu fe. Y mucha gente vive por cosas que no deben de ser y son engañados. Me platicaba una señora, dice que ella un día no diezmó porque en su iglesia se acostumbra a diezmar y se sintió mal porque no completó el diezmo, no le alcanzó y le agarró del diezmo. Y va el domingo y le confiesa a su pastor, pastor, ¿sabe qué? Mire, no di el diezmo completo, el pastor. ¿Qué hago? Hermana, eso es pecado, está cerrando las ventanas de los cielos. No sé, usted tiene que conseguir, pida prestado a ver cómo le hace, complete su diezmo y aparte usted tiene que dar una ofrenda especial para redimir su pecado. Y ahí fue la hermana a pedir prestado para completar su diezmo y para ahora redimir con una ofrenda su pecado que había hecho. Eso es una blasfemia. Amén. Tú no puedes redimir ningún pecado con ningún tipo de ofrenda. ¿Escuchaste? Ni con tu servicio. Voy a servir a Dios para pagar. No, sirvo a Dios ¿por qué? Por gratitud, porque lo amo. Pero el único que pagó por nuestros pecados es Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y con tristeza luego me dice, me hubieras dicho antes. Pues ya la habían robado.
¿no? Porque no conocía la verdad. Seguimos. Mira, este hombre fue un hombre estudiado, estudió teología y artes en la Universidad de Praga. Fue ordenado sacerdote en el 1400, ¿sí? Y en 1402 ya fue el director, el rector de la universidad. Pero fíjate qué importante es lo que tú estudies. Todo lo que tú estudies y todo lo que tú te prepares te va a servir. ¿Sabes qué hacía este hombre? Como él estudió artes, él sabía de pintura. Y en el lugar donde estaba, dice que él hizo dibujos. Y lo contrastante de sus dibujos es que en las paredes donde él enseñaba a sus alumnos, ponía, por decir un ejemplo, ponía el dibujo del Papa en turno, ¿sí? Con sus parafernarias, sus togas y todo así gordito. Y al lado ponía el rostro de Jesús con la cruz. Hacía un contraste. Otro puso un dibujo, dice, donde le besaban la mano al Papa. Le besaban y le hacían. Y otro donde está Jesús sirviendo a los hombres, trabajando con sus discípulos. Hay otro más. Dice que hay otro dibujo donde igual le están rindiendo adoración al Papa. Y otro donde está Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Y dice que cuando entraron sus alumnos al salón, les dijo: observen. Y ellos observaron. Y sin decir nada, sus dibujos hablaban. Y ellos hacían la comparación. ¿A quién quieres seguir? ¿Al Papa, al sacerdocio de esa época, o a Jesús? Porque era muy distante lo que Cristo marca. Amén. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en esa época los sacerdotes habían desviado de las escrituras. No estoy hablando mal, estoy hablando la historia. Amén. Así sucedió. Está en toda la historia universal todo esto que te voy a decir. ¿De dónde lo tomé? De enciclopedias, ¿sí? Y tú puedes ir a Google y cotejarlo, puedes ir a una biblioteca y cotejarlo y te darás cuenta, ¿sí? La historia de la iglesia, cómo se desarrolló. Pero vamos a ver este hombre. Y mira, él hacía esas cosas y él comenzó a enseñar a Cristo. Comenzó a enseñar la palabra. Él conoció los escritos de un hombre de apellido Wycliffe, el cual también fue un precursor. Este hombre fue el que abrió el camino, se le llama, para que la gente despertara. Y años posteriores vino una revolución de iglesia. Amén. Seguimos, vamos. Él fue excomulgado. ¿Por qué? Porque él enseñaba. Siempre en todas las iglesias, bueno, en esa época mandaban gente a observar, saber qué enseñaba, qué está enseñando el sacerdote, el maestro. Y había gente infiltrada que veía sus enseñanzas y obviamente no les gustaba por lo que ellos estaban haciendo. Ellos pedían indulgencias, ellos vivían del pueblo. Había un cisma en cuanto a la iglesia y el pueblo. O sea, la iglesia eran los encumbrados y el pueblo eran los... Y él decía: no, todos los que son de Cristo somos iglesia. Todos pertenecemos a la iglesia, ¿sí? Dice entonces que fue excomulgado por el Papa en 1411, pero continuó su campaña. Le cerraron la iglesia, él no podía bautizar, él no podía casar, él no podía hacer ya nada, no podía oficiar misa. Y le decía: mira el daño que le estás haciendo al pueblo, ya no puedes oficiar nada. Le decían: te tienes que retractar. Dice, pero continuó su campaña y publicó su tesis en su libro principal de Eclesia. Yo lo descargué, lo estoy leyendo. Ahí es donde él habla de todas las abominaciones que hacía la iglesia y de lo que dice la Biblia. Amén. Seguimos. Él fue llamado a justificarse ante el concilio de Constanza. Ahí está en la historia, en 1415, donde acudió con un salvoconducto del emperador
Segismundo. ¿Él qué quería hacer, hermanos? Él quería ir a ese concilio. Dice que él se puso contento porque una ya lo habían sacado. Él no se quería ir de la iglesia. Él quería reformar la iglesia. Y él esperaba que al estar en el concilio pudiera disertar con ellos, con las escrituras. Porque él tenía un pensamiento que tenemos que apropiarnos nosotros. Él decía esto: yo tengo una manera de pensar, ¿sí? Pero si yo conozco a alguien que tiene un principio, un fundamento mayor escrituralmente, yo cambio mi postura y tomo la de él. Amén. O sea, hay gente que tiene mayor revelación y tú dices, sí es cierto, entonces yo debes de estar siempre abierto a descubrir y que te ayuden gente que ha estudiado más para tomar esas posturas. Él siempre estaba abierto y dice, quiero ir a ese concilio y exponer mi postura y que con la Biblia ellos me ayuden y lleguemos a un acuerdo. Mire, él estaba contento porque él quería disertar entre los grandes maestros de esa época para llegar a una conclusión. Y su esperanza, ¿cuál era? Que la iglesia iba a regresar al camino. Amén. ¿Sigo? Y él tomó esa frase estando en la cárcel: la palabra de Dios no está presa. Vuelvo a leer lo que leímos en Timoteo. ¿Sigue? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él en la cárcel ahí tuvo temor de lo que le pudiera suceder. Le invitaron a escaparse. Le dijeron, mira, vámonos, te van a matar. Te van a matar, mejor sirves más vivo, le dice. Sirves más vivo, sálvate, huye y sigues escribiendo y sigues predicando, pero si te quedas, te van a matar. Y él tomó esa frase, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para enfrentar la verdad. Amén. ¿Sigue? Él estaba en contra de la venta de indulgencias que se hacía, el comprar los favores de Dios. En la vida ostentosa de esa época de los papas, vivían en un lujo increíble, ¿sí? Eran comparados al nivel de los reyes. Ellos mismos, este emperador que lo quiso ayudar, se le dijo que si lo ayudaba, lo iban a excomulgar de la iglesia. Y tuvo temor. Y él mismo lo mandó a quemar. Él lo mandó a llamar porque dice que lo escuchó predicar y dice, no hombre, este hombre tiene para revolucionar a toda esta iglesia. Pero cuando fue amenazado, le dijeron, si tú defiendes a este hereje, también te vamos a excomulgar de la iglesia. Y tuvo temor el mismo emperador, imagínate. Le tuvo miedo a los líderes religiosos de esa época. Y otra de las cosas es la simonía. ¿Alguien sabe qué es la simonía? En el libro de Hechos aparece un mago llamado Simón, que cuando vio a los apóstoles haciendo milagros, ¿sí? Sanidad, y cuando oraban por alguien, el Espíritu Santo venía sobre de ellos y se liberaban. Él quería comprar ese don. Y él le dice, yo les compro ese don para que yo también lo haga. Y le dijeron, tu dinero perezca por tal maldad. No se puede comprar los favores de Dios. Amén. Y en esa época era muy marcada la simonía. La gente compraba las indulgencias, los favores de la iglesia. Es más, para poder ascender en un puesto de esa época, ellos compraban el puesto y ascendían. Amén. Seguimos. Una frase que él dijo dice así: Dios Todopoderoso es testigo que de todo corazón y con toda mi mente estoy dispuesto a cambiar mis creencias si el concilio puede mostrarme con la Biblia con la Biblia en la mano que estoy en un error. O sea, él iba con esa disposición. Si yo estoy mal, que me lo muestren con las escrituras. Amén.
estaban molestos con él porque él le escribía, como en la Biblia estaba en latín, él se las enseñaba en su idioma de esa época. ¿Cómo vas a enseñar? Eso es una herejía. Tú tienes que dar la misa en latín. Pues si nadie habla latín, ¿cómo van a saber? Entonces él enseñaba las escrituras a esa gente en su idioma común. Amén. Y él estaba dispuesto, sigue. Y tristemente el 6 de junio de 1415 fue quemado vivo por traidor al imperio y por hereje. Él defendió la verdad hasta la muerte. Eso a mí me impresiona. Te digo que le decían, sálvate, y hasta nos salvas a nosotros y hacemos una campaña después. Dice, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que defender la verdad. Y si es necesario morir, moriré por la verdad. Amén. Pero su deseo era estar ahí. Nunca le dejaron. Y eso es lo más desesperante. Yo cuando leía su biografía, hay hasta películas de eso. Él quería apelar, no le dejaron. O sea, el concilio ya estaba amañado. Ya había testigos falsos. Ya estaba todo preparado. ¿Cuál era la opción de la iglesia en ese tiempo? O se retractaba o lo matamos. Porque para ellos iba a ser de gran poderío el que un hereje se retractara. Ellos esperaban que él se retractara por salvar su vida, mas nunca se imaginaron que no lo iba a hacer. Y él defendió la verdad hasta la muerte. Amén. Sí. Dice que lo desnudaron. Ahí se ve vestido, pero las crónicas dicen que lo desnudaron. Pusieron leña y pusieron muchos de sus escritos para que hiciera más fuego. Y hoy se ocupan las orejas de burro en las escuelas. Eso lo hacía la iglesia. De ahí salió. A los herejes se les ponía orejas de burro con inscripciones del infierno. De ahí surgió lo que muchas muchas escuelas hacían después. Ponle las orejas de burro. Nació de la iglesia. Se les ponía unas orejas de burro, que ellos no eran torpes, que eran tontos, y los pusieron ahí. Amén. Y a la vista de todos, tristemente, él murió quemado vivo. ¿Quién lo quemó, hermanos? La iglesia. Pero espérame, no fue la iglesia. Ellos no podían quemarlos porque pues eran iglesia. ¿Qué hacían? Lo excomulgaban de la iglesia, ¿sí? Y el que lo quemó fue el emperador, por dicho de la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, el mismo imperio, la iglesia, estaba en contubernio. Pero la iglesia dice, no, nosotros no lo vamos a quemar. No, nosotros nada más lo vamos a excomulgar. Y él fue declarado un hereje. Y que él estaba en contra del imperio. Y toda persona que estaba en contra del imperio merecía la muerte. Y muerte pública. Ser quemado por la verdad. ¡Qué injusticia! Amén. A veces nos cuesta hablar verdad, nos da pena, ¿no? Decirle a la gente, a tu jefe de trabajo, a alguien. La guardia pasada me regalaron un morralito de San Judas. Y yo lo vi, digo, bueno, ya me dieron mi morralito. Y le digo, ¿te explico algo? Me dice, ¿qué pasó? Le digo, oye, ¿sabes dónde está San Judas? No, pues no sé. San Judas está en el tercer cielo, si es que creyó, ¿no? El único que tiene el atributo de ser omnipresente es Dios. ¿Qué es esto? Que Dios está en todos lados. Amén. Tú oras aquí, aquí está Dios. Oras en tu casa, allá está Dios. En donde quiera está Dios. El único ser que tiene ese atributo de omnipresencia es Dios. No hay nadie más. ¿Me escuchaste? Sí. Bueno, ¿dónde está San Judas?
No, pues en el cielo. Ok, si San Judas está en... Bueno, espérame, dice. Es que nosotros no los veneramos. Nosotros no lo adoramos. Ellos nada más son intercesores. Le digo, ¿y cómo va a interceder si no te escucha? ¿Cómo? Sí. Él está en el tercer cielo, le digo. Con Dios. Es más, si mi esposa está en mi casa y yo le grito desde el trabajo, no me va a escuchar porque ella no es omnipresente. ¿Cuántas esposas quisieran no estar en todos lados, pandache? Tener ese atributo, te estoy viendo. Quisieran, pero no, solo Dios. Amén. Es el único. Meterse en las redes y ver todo. El único es Dios. Entonces, si tú le pides, imagínate, tú tienes tus sanjuditas o X y cada quien tiene uno en su casa. Tú estás atribuyéndole a una persona el atributo que solo le pertenece a Dios. Pero dice la Biblia que lo que se le sacrifica a los ídolos, a los demonios los sacrificas. Porque San Judas no te escucha, pero hay alguien atrás de esa imagen que sí te escucha. Y hasta te va a hacer el milagro. Ay, manito, no me digas eso. Le digo, pues te lo tengo que decir. Pero se lo dije de una manera tranquila, ¿sí? Y ya se quedó y me llevé mi morral. Y me dice, ¿y te vas a llevar el morral? Le digo, pues ya me lo llevo en mi casa. Pero le pude compartir esa verdad. Amén. Tenemos que defender la verdad de una manera sabia. El que no quiere entender, pues déjalo, ¿sí? No contiendas con un necio. Alguien que es necio, no quiere, manito, Dios te bendiga, cámbiale el tema. Amén. Pero aquel que quiere comprender, date el tiempo de enseñarle. Amén. ¿Dónde está San Judas? En el tercer cielo. Y mira, pasó que lo adoraron, ¿no? Pasó su fecha y toda la gente, no en maldad, en ignorancia. Amén. Y una mentira puede ofender a Dios, porque Dios abomina la idolatría. Y ellos no saben que están ofendiendo a Dios. ¿Te das cuenta? Sin querer, queriendo, están ofendiendo a Dios. Y Dios desde los cielos los ve y dice, pero Dios puse a la iglesia para que la iglesia les hable la verdad. Y este hombre murió por la verdad. Amén. Seguimos. Fíjate la frase que dijo. Dicen que cuando él estaba siendo quemado, él dijo esta frase. Dice, van a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Dicen que él se estaba refiriendo a Martín Lutero. 100 años después surge Martín Lutero y él sirvió como base. Es más, 3 años después de su muerte lo mandaron, hicieron un indulto de que mandaran quemar todos sus escritos, porque sus escritos explicaban las escrituras, porque no había quien las explicara. No había Biblias en casa, ¿sí me explico? Tú tenías que ir a la iglesia y allí en la iglesia te leían la Biblia, pero pues tú no la veías. Hoy en día la podemos proyectar. Yo estoy diciendo algo y tú estás viendo, sí, si me equivoco me corriges, ¿no? No, pastor, ahí no es así. Puedes tú disertar, ver si es verdad. En esa época no había. Tú tenías que ir a la iglesia y lo que te enseñaran, y ya te regresabas a tu casa. Gracias a la imprenta ya lo hay, a la tecnología hasta la puedes escuchar. Amén. Pero en esa época fueron los precursores, hombres que Dios usó para mantenerse firme en la verdad. En cada época, hermanos, Dios levanta hombres, Dios levanta mujeres para su reino. Hay una profecía que Dios va a levantar hombres en esta época. Hablo en términos general, hombre, mujer, que seremos los últimos en predicar el evangelio. Tal vez al que tú le hables hoy, tú no sabes si por la tarde morirá. Me tocó orar por un paciente. Yo no sabía el diagnóstico, él tenía leucemia. Yo lo vi muy bien, o sea, físicamente platicamos bien. Le prediqué el evangelio en la tarde, me tocó una guardia en la mañana.
como a las 12 del día yo le estaba predicando y yo iba a regresar a mi guardia en la noche. Él recibió a Cristo, él le entregó su vida al Señor y me fui. Salí a las 3, me fui a mi casa, regresé a las 8 de la noche para mi guardia y en el pasillo me encuentro a su esposa con sus lágrimas y me dice: enfermero, gracias, me dice. Le digo: ¿cómo? Dice: hace 1 hora murió mi esposo, dice. Yo: ¿cómo? Sí, es que tenía esto y esto y esto. Le digo: no sabía. O sea, yo le prediqué sin no era mi paciente. Yo no sabía que ese día iba a morir. Tú no sabes, hermano, que hoy tú y yo somos las voces de Dios de esta época. Por eso te digo que de historias como estas a mí me desafían. Tal vez tú seas, tal vez no haya nadie que hable y seas tú es el que Dios llamó para predicar el evangelio en tu colonia, en tu familia, con los tuyos. ¿Y qué hace el diablo? Desviarnos del propósito, meternos en problemas con gente, con los vecinos. ¿Para qué? Para que calles. Me tocó un matrimonio en el trabajo. Ellos iban a una iglesia, su hijo estaba enfermo y me dice: pastor, bueno, no era pastor, me dice: hermano, tiene 1 año que tengo problemas con mi esposo. Le digo: ¿y hablas de Cristo a la gente? No, dice, desde hace 1 año yo no le predico a nadie, dice. ¿Cómo le voy a predicar a alguien si yo tengo problemas en mi matrimonio? ¿Con qué cara les hablo de Dios? O sea, los problemas, las circunstancias personales apagan lo que Dios quiere hacer. Amén. Pero todos tenemos problemas. Eso no debe impedir que la palabra siga corriendo. Amén. Otro más. Dice Pablo: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo le está diciendo a Timoteo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Voy a repetirlo. Dice Pablo a Timoteo, le dice: mira, Timoteo, ¿sabes por qué soporto a gente, a personas? A veces quisiera defenderme, pero por amor y por tener la oportunidad de predicarles, me aguanto, le dice. De otra manera se los digo. Dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo decía: yo no sé quién es el escogido. Cuando iba a un lugar, él decía: a lo mejor aquí hay gente que Dios escogió para salvación. ¿Quiénes son? No sé, pero yo les voy a predicar a todos, y de esos todos Dios va a salvar a los que Dios quiera. Amén. Ahí hay escogidos de Dios. Dice: para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Sigo? Dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, ¿qué? También viviremos con Él. Este Hus me impresiona porque él sabía esto. Defendió la verdad hasta la muerte. No sé qué tiempo demoró en que prendieron fuego al morir, pero pudo ser minutos. Pero después de eso ya estaba con el Señor. Amén. Y él defendió y lo pudo ver al Señor cara a cara. Y lo mejor está por venir. ¿Sigue? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. ¿Sí? ¿Sigo? Si fuéramos infieles, ahí sí, Él permanece fiel. Amén. Él no puede negarse a sí mismo. A pesar de nosotros, Dios sigue permaneciendo fiel. Amén. Dios sigue a pesar de mí, a pesar de ti. Yo oré por una persona, ayer lo testifiqué en el anexo. Su familia lo abandonó, creo que lo comenté una vez. Fue un mal hombre. Me dice, enfermero Martín, me dice, yo fui malo, dice. Por eso no tengo a nadie. Mis hijos me dejaron, mi esposa me dejó, todos me dejaron, dice. Y aquí estoy enfermo, dice. Y sé que voy a morir, me lo merezco, me dice. Pero le digo, ¿sabes qué? Dios te ama
Y Dios derramó su sangre por ti. Y no hay pecado tan grande que hayas hecho que Dios no quiera salvarte. Pero tú quieres entregarle tu vida y le prediqué el evangelio. Estás muerto en pecado, necesitas nacer de nuevo. Y me dice, sí quiero. ¿Será que Dios me ama? Le digo, Dios te ama. Es más, si no estuviera aquí, nadie te hablara. Y él llorando le entregó su vida a Cristo. A la hora él murió. Le comenté a mi esposa después. Le digo, fíjate que pasó esto. Y su familia lo dejó por malo. Su esposa lo dejó. La gente lo dejó. Porque cosechamos lo que sembramos. Pero aún a pesar de eso, Dios no lo dejó. Amén. Aunque en tu padre y tu madre te dejaren, dice el Señor, con todo yo te recogeré. Él nunca nos va a dejar, hasta el último momento va a esperar para que tú te arrepientas y vuelvas al Señor. Amén. Él está siempre presto. Viviremos las consecuencias de nuestro pecado y tenemos que ser valientes para cosecharlas. Amén. Para comer nuestra cosecha. ¿Por qué me pasa eso a mí? Porque tú lo sembraste. Hablé con un compañero quejándose por la pensión y cosas que tenía. Le digo, manito, pero tú lo sembraste. Se me quedó. Pues me estaba dando la queja de la esposa, ¿no? Que le quitaba la pensión y que esto y que lo otro. Y no le alcanzaba. Le digo, ¿y por qué se dejaron? Es que le fui infiel, dice. Estás cosechando lo que sembraste. Ahora sé valiente. Amén. Y ya no se queje. Y ya se empezó a reír. ¿Sí? Porque muchas veces toda siembra tendrá cosecha. Amén. Sigue. La palabra de Dios no está presa. Hay una historia que está, Josefo la escribe. Josefo se conoce como un padre de la iglesia. Dice que después de Jesús vino una gran persecución, después de la muerte de Jesús. Se hicieron coliseos. El coliseo lo hicieron esclavos judíos para mandar a hacer un coliseo romano y se sirviera de diversión a la gente. ¿Y sabes cuál era la diversión? Poner a los judíos que creían en Jesús y él como el sacerdote, el rey, les decía, si ustedes niegan a Cristo, yo les salvo la vida, yo soy bueno. Si ustedes niegan a Cristo, yo les salvo la vida. Pero si ustedes no lo niegan, las fieras los van a destruir. Y muchos se quedaban ahí. Y dice que los primeros cristianos se tomaban de las manos y eran familias, papá, mamá, hijos, y empezaban a adorar al Señor. Ellos sabían que iban a morir, pero ellos comenzaban a adorar y adorar y adorar. Y este hombre, el César, se reía porque dice, ahorita que salgan las fieras vas a ver que me van a pedir clemencia y yo que soy bueno los voy a perdonar. Y dice que mandaba a soltar las fieras y empezaban a salir las fieras y empezaban a matar a esos cristianos. Su sorpresa fue que muchos que todavía estaban ahí seguían cantando y adorando y alabando al Señor. Y les decía a sus soldados, ¡cállenlos! ¡Cállenlos! ¿Cómo es posible que a pesar de saber que van a morir, sigan adorando a su Dios? ¿Cómo es posible? ¿Por qué era posible, hermanos? Porque ellos entendían dos cosas. Una, que no negarían a su Dios, que los salvó, que los rescató. Y dos, que no importa cuánto sufrieran, en ese instante estarían con el Señor, porque ellos creían en la eternidad. Amén. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Negamos nuestra fe tan fácil. Cuando yo peco, niego a Cristo. Amén. Aquel que me salvó, me rescató, le doy la espalda a Jesús. Pero Él es bueno y nos da otra oportunidad. Y hay gente osada, hay gente desafiada. En los escritos de las catacumbas se encontraban los epitafios, o sea, de por qué morían y qué pasaban. Y en la historia hay una jovencita que se le llamó Tabita. No la Tabita de la Biblia, otra Tabita.
Y dice su epitafio, su historia, que esa joven era una joven fiel al Señor. Y dice la historia que una de las torturas que había era descoyuntarlos, o sea, de las articulaciones. Las jalaban de las piernas y de los brazos y les desarticulaban los brazos, ¡tac! Y era un dolor increíble y se los volvían a acomodar. Y esa era la tortura hasta que negaran a Jesús. Entonces dice que esta niña escuchaba en los otros calabozos que la gente por dolor decía: no, yo voy a negar a Jesús, sí, ya, yo no creo en Jesús, pero por el dolor. Y dice que esa niña gritaba: no nieguen a Cristo, no lo nieguen, gritando de dolor, pero no negando a Jesús. Yo cuando escucho, cuando leo, digo: Señor, dame eso, de no negar mi vida para Cristo. Y somos tan fáciles por un mundo, un amigo, una persona: y tú sigues a Cristo. No, más o menos, ahí voy, pues voy a la iglesia porque ahí me llevan. Pero cuando Cristo es nuestro Salvador y entendemos lo que Cristo hizo y el valor que nos da Jesús para que en este mundo seamos luz, entenderemos grandes cosas. Amén. Cierra tus ojos y pudieras decirle al Señor con tus palabras: Señor, yo quiero eso, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, no hemos tenido dominio propio. Nuestras pasiones, nuestros arrebatos ofenden tu nombre, ofenden tu palabra, Señor. Si ellos que estuvieron al filo de la muerte no te negaron, danos de esa gracia, Señor, para no negarte con nuestras vidas, para no negarte, Señor Dios, y podamos ser fieles como tú eres fiel, papá. Te lo pido, amado Señor. Danos otra oportunidad, Señor. Danos otra oportunidad para seguir, para ser fieles, para recomenzar cada día, Señor. Ayúdanos, papá Dios. Ayúdanos, papá, a hacer tu voluntad. Yo necesito, háblale, yo necesito de tu gracia. Pídelo, háblale, y Él hará su obra como Él quiera hacerlo.